se me ocurrió en algún momento hacer un museo. Inicialmente yo lo que tenía era una colección, porque esta es mi debilidad, este instrumento. A este instrumento yo le debo todo. Le debo quizá mis estudios, le debo las relaciones sociales que tengo hoy en día. Son muchos los aspectos que han nutrido de mi existencia este instrumento. Precisamente algún día se me ocurrió comprarle a mi hijo Beto un acordeón cuando él tenía 5 años. El propósito era que él siguiera como mi tradición. Ese acordeón a él no le llamó mucho la atención. Al llegar un día mi vecino en Villanueva, que fue el señor Emiliano Zuleta Vaquero, y ver ese acordeón con unas palabras que él me dijo que fueron contundentes para mí. Cuando ve el acordeón, que dice: oye Beto, ¿tú dónde conseguiste ese acordeón? Yo le cuento la historia. Me dice: ¿tú no sabes que en un acordeón como ese yo hice la gota fría? Eso para mí fue de mucha motivación. Es el instrumento que a toda la gente de esta región nos ha enaltecido y nos ha hecho distinguir. Hoy en día tenemos el gran festival, tenemos las parrandas, y esa es la motivación que yo les hago a ustedes, que vengan a conocer su historia. Amigos de Valledupar y la región, por supuesto, les invito a que vengan a conocer el Museo del Acordeón. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al conversatorio El Acordeón en la Música Vallenata. Estamos desde aquí, desde el Museo del Acordeón, desde la ciudad de Valledupar. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos, categoría Los Museos Cuentan. Hoy vamos a tener una charla con el maestro Beto Murgas, quien además es mi papá y es el director del Museo del Acordeón de la ciudad de Valledupar. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, bienvenido todas las personas, aquellas que se han conectado a esta tarde, donde iremos a disertar acerca del origen del acordeón, de su historia y de lo que impactó en el Magdalena Grande cuando nos llegó. Claro que sí, maestro. Estamos esperando que la gente se vaya conectando. La cita fue a las 5 de la tarde. Hay muchos amigos pendientes de esto, muchos artistas, muchos acordeoneros, muchos historiadores pendientes una vez más del Museo del Acordeón, de su reapertura, porque tenemos que decirle a las personas también que con este evento comienza la reapertura del museo después del cierre por la pandemia, maestro. Desde luego, porque como saben todos, ¿no?, esta crisis existencial le ha dado duro a todos los espacios, y especialmente a los culturales, porque en realidad la aglomeración es prohibida. En todo caso, parece que ya se nos está dando los movimientos para que esto comiencen a ejercer su función, y por supuesto nosotros no nos podemos marginar de esto. Queremos que la gente venga como venía haciéndolo a través de poco tiempo de historia que tenemos en el museo, donde la gente aquí se sentía a gusto. Y bueno, el propósito es eso. Lo que estamos haciendo hoy con el Ministerio y con Confacesar es que ya conozcan nuevamente que estamos abriendo nuestras puertas y nuestros corazones. Claro que sí, maestro. Con este evento damos la reapertura al Museo del Acordeón, con el conversatorio del acordeón en la música vallenata, proyecto, repito, apoyado por el Ministerio de la Cultura y por la Caja de Compensación del Cesar, Confacesar. Queremos enviar un saludo muy especial a su director, Frank Montero, que también nos está viendo en este momento. Bueno, ya tenemos algunas personas conectadas. La cita está dada a esta hora, maestro, y creo que es hora de iniciar con esta charla y con este conversatorio acerca de la música vallenata, acerca del acordeón en la música vallenata. Y vamos a empezar por el principio, como se dice coloquialmente. ¿Cuál es el origen del acordeón? ¿De dónde proviene? ¿Cómo nace este instrumento? Bueno, el acordeón tiene un ancestro muy remoto. Las investigaciones que hemos hecho nos llevan a 3000 años antes de Cristo. En la China aparece un instrumento que es conocido
como el chen. Ese instrumento parece que lo hacen tratando de hacer una imitación del ave fénix. Ahora, cuando yo se lo muestre, verán ustedes esas características, ¿no? En ese instrumento insertaron que los primeros eran de madera totalmente. Tenían una calabaza, tenían unos tubos de bambú y el pico también era de madera. Ya con el tiempo fue cambiando. La base es de metal, lo mismo el pico, la boquilla, y los tubos sí siguen siendo de bambú. Maestro, digamos que la cámara se lo muestra a todas las personas, el instrumento es el que está bueno, aquí. Este instrumento aquí lo vemos. Aquí está este instrumento. Miren lo que yo les decía. Tiene una base o una caja de resonancia metálica y lo mismo el pico o la boquilla, y estos son los tubos de bambú. En esta parte hay unos huequillos, que en esos huequillos está la lengüeta libre, o sea, lo que en el acordeón se le denomina el pito, lo que le decimos nosotros en esta región. Yo quisiera hacer como el sonido. Bueno, pero antes quisiera manifestarle que este tipo de instrumento llega tanto a Rusia como al centro de Europa, por allá por Francia. Se dice que un misionero francés que se llamó Peret Amiot, en alguna oportunidad estuvo por la China haciendo una investigación del arte y la cultura china, y este señor encuentra este instrumento que ya en la China era representativo de la música. La China se arroga el principio de la música. Lo lleva a Francia. Cuando están en Francia, los instrumentistas comenzaron a escucharlo, analizaron que con ese sonido podrían hacer otros instrumentos. Entonces, maestro, hagamos una cosa. Sonemos este instrumento y vamos haciendo la evolución del acordeón. Eso es. ¿Le parece? Téngame aquí. Vamos a acercarnos más el micrófono cuando hablemos para que la gente nos escuche bien. Vamos a hacer unos acordes. Inicialmente con este instrumento, ya después... Pero antes quisiera hacer esto, que es importante también. Este instrumento es del orden paleolítico, se llama la guimbarda. Miren, ahí esto que hago aquí es la lengüeta, que prácticamente viene siendo esta ya en el chen y en el acordeón y en las armónicas o violinas o dulzainas, como le llamamos en Colombia. Entonces yo voy a hacer un sonido aquí con esta lengüetica que ven. Ahí ustedes escucharon algo de melodía muy remota. Se dice que el hombre primitivo, con este tipo de instrumentos, alegraban sus noches, sus tardes. Ahora sí vamos a hacer el sonido en el chen, y ahí llegamos hasta el acordeón con estos acordes. Perdón. Escucharon 3 acordes. Maestro, entonces resumamos. El chen, 3000 años antes de Cristo. Llega a Europa en los años 1777. Okay. Con base en este sonido, comenzaron los fabricantes, los productores de instrumentos, a hacer otros. Inclusive perfecto. Se dice que antes el acordeón lo intentaron con el armonio, con el órgano. Pero como lo de nosotros acá es el acordeón, entonces, después de ese ancestro remoto, viene el más cercano familiar del acordeón, que es la armónica, que la conocemos como dulzaina, como violina aquí en Colombia, por los santanderes le llaman riolina, por el Chocó firulina, tiene muchos nombres, por aquí hasta le llaman flauta. En todo caso, los 3 acordes que les hice allá, ya los vamos a hacer acá. Ok, correcto. Maestro, estamos viendo la evolución del acordeón en el mundo y en el sonido.
para llegar después al acordeón que nos correspondió a nosotros. Okay. Eso es. Sin embargo, aquí hay un acordeoncito. Este que ves aquí es un acordeón pequeño. Mira cómo vamos creciendo, ¿no?, con los instrumentos. Ya aquí ese mismo acorde también lo puedo hacer. Ahí están los 3 acordes. Vamos ahora. Digamos que estos eran de los primeros acordeones o es una réplica. Es una réplica, esto es un acordeón italiano, es una réplica de cómo comenzaron a hacer los acordeones. Ya hoy vamos a llegar al acordeón que nos correspondió a la gente de la región para interpretar nuestra música tradicional. Entonces, mira que ya los 3 sonidos aquellos, desde el chen, ya lo vamos a hacer aquí también. Indudable. Correcto. Indudable porque está demostrado musicalmente. En todo caso, con estos vamos a hacer algo como más dinámico con respecto a la música. Estamos llegando a la época navideña. Okay. La Hohner, quien nos donó un kit de armónica, hizo armónica para interpretar melodías universales, melodías locales. Por ejemplo, con esta podemos hacer algo de Navidad que puede hacer que esto nos cambie para que sea más satisfactoria. Ok, maestro, o sea, digamos que así como evolucionó el acordeón, de nuevos acordeones, también las armónicas evolucionaron. Eso está muy bien dicho. Mira, con esta armónica ya yo puedo hacer una música del orden de los clásicos. Okay. Vamos a escuchar algo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto la evolución sonora. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo los instrumentistas se han destacado haciendo diferentes instrumentos derivados del chen, ya también guiándolos a diferentes géneros musicales? Por ejemplo, con esta armónica, mire, 3,5 centímetros. Aquí yo le puedo hacer a quienes nos están compartiendo con nosotros un homenaje a este señor que ven ahí. Él se llamó Antonio Guerra Bullones, más conocido como Compay Chipuco. Oigan esta melodía. Ok, muy bien, maestro. Bueno, ya hemos visto una serie de sonidos. Hemos visto desde el chen, bueno, desde la lengüeta, el chen, la dulzaina, los acordeones, pero ¿cuándo comienzan los acordeones a crearse? ¿En qué año hacen el primer acordeón? ¿Quién patenta el primer acordeón? ¿Y en qué países se produjeron los primeros acordeones? Muy buena pregunta. Resulta que había como una rebatiña de instrumentistas en esa Europa de esa época. Era la época del romanticismo. La industrialización también estaba apareciendo.
En todo caso, tanto en Francia, tanto en Alemania, tanto en Italia, en Suiza, en todos esos países que ya tenían conocimiento de este instrumento, venían haciendo otro. Hay una cantidad de nombres, el odicón, está la jandaulina, está, bueno, una cantidad de instrumentos que venían haciendo los europeos, hasta que un señor de Austria, que se llamó Cyril Demian, un 6 de mayo de 1829 se le ocurrió patentar el acordeón. El acordeón nace en Viena con este señor que era un constructor de órganos y de piano con sus hijos. Tenían su fábrica. Claro que cuando esto se da, ¿el qué hizo? Por decirlo de una forma como hablamos nosotros, se avispó, porque ya la gente venía haciéndolo en todas partes. Él fue el primero que la patentó. Okay. La patente no le duró mucho porque enseguida en Francia, como a los 2 o 3 años, ya esa patente la tumban, por decirlo de alguna manera, porque ya lo hicieron mejor, el instrumento. Comienza en Francia, comienza Italia, comienza Bélgica, comienza Suiza, comienza Alemania a elaborar, a fabricar el instrumento que hoy en día es el más popular del mundo, el acordeón. Ok, perfecto. Pero entonces tengo una pregunta. Comienza Austria, pero a nosotros nos toca un acordeón alemán, pero podríamos decir, o usted tiene conocimiento de en qué país es el que más produce acordeón, o qué países de estos europeos tienen más fábricas de acordeones y donde se hacen más tipos de acordeones. Yo creo que el país que más produce acordeón posiblemente sea Italia, pero está considerado el de mejor calidad el alemán, el Hohner. Okay. Hay varias fábricas, hay uno con Boppola, el Gabanelli, pero el Hohner... ¿Esas son italianas? Sí, pero el Hohner, ese fue el que se adaptó a nuestra cultura sonora. Ese fue tanto así que logramos transformar su sonido. Y hoy se habla de sonido vallenato y de sonido europeo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya hablamos de la evolución del acordeón desde sus inicios, llegó a Europa, lo hicieron, lo fabricaron, 1819 lo patentaron. ¿Cuándo llega o cuándo llegan los primeros acordeones a Colombia? Y ahí sí vamos a entrar más en materia de lo que es este conversatorio, que es del acordeón en la música vallenata. ¿Cuándo se tiene conocimiento que el acordeón comienza a llegar a nuestro país? Bueno, se dice que en la década de 1860 algunos franceses escucharon ese sonido. No hay una claridad, eso fue en Santa Marta, no hay una claridad si fue en el puerto o fue en el mismo barco donde estaban. Fue un médico, Charles Sefray, que escucha ese sonido. Eso está registrado. Después ya vienen, hay un economista samario que se llama Joaquín Viloria. Lo mismo Freddy González en Riohacha han hecho una investigación ya con una característica muy seria, porque ellos se fueron a la hacienda pública, a los documentos de hacienda del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y hay un pasaje donde se manifiesta que la entrada del acordeón, el acordeón entró como cualquier elemento comercial o musical. Cuando en la época de que entró el piano, que entraron los violines, que entraban guitarras, flautas, también entró el acordeón. Pero ocurrió algo, ¿no? Ese fue el que nosotros acogimos con cariño, el más, la gente del monte, la gente del campo. Entonces, manifiesta ese documento que por Riohacha entraron 33 kilogramos de acordeones. Por Sabanilla, que queda ahí al lado de Puerto Colombia, en Barranquilla, entraron 12 kilogramos. Y por Cartagena entraron 6 kilogramos. Precisamente aquí en el museo hicimos la transformación de cuántos acordeones podrían ser, con base en los acordeones que tenemos de la época, en la réplica que tenemos de la época. Entonces quedaron un peso como de 3 kilogramos, lo que quiere decir que por La Guajira entraron 11 acordeones, 11 por 3, 33 kilogramos. Por Barranquilla o Sabanilla entraron 4 acordeones, 4 por 3, 12, y por Cartagena 2.
Pero, ojo, no es la última palabra. Okay. Mire, personajes como este que se ve allá, McWinner Kammerer, inmigrante, miles de inmigrantes de esa época se vinieron para América y ellos traían su compañero o una armónica o un acordeón. Pero podríamos decir que en términos de registros y legalmente a Colombia, digamos que La Guajira se lleva el número 1 en cantidad de acordeones que llegaron, registradas legalmente. Registradas legalmente, eso es indudable, ¿no? Eso es indudable. Okay. Y de ahí que posiblemente esa sea la razón de que en La Guajira, antes del Magdalena Grande, haya tanto músico, sea el espacio donde este acordeón lo cogimos, lo adoramos toda la gente desde niños, pero principalmente la gente del campo, por una razón. La gente que vivía en Riohacha, los extranjeros, eran gente que el acordeón no era nada para ellos. Ellos tenían sus pianos y tenían los otros instrumentos que mencioné anteriormente. Hubo un momento que la gente del pueblo no tenía espacios para divertirse. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, vamos a coger este instrumento, nos los llevamos, adaptamos nuestra música terrígena a este instrumento. Y comenzamos todos a la música que las cumbiambas, todos esos saraos que se hacían en las regiones, comenzaron a interpretar esa música con ese instrumento. O sea que podríamos decir que el instrumento o que el acordeón entra a reemplazar ¿qué instrumentos nativos que en esa época se utilizaban para nuestra música? Naturalmente, la gaita. La gaita en la región era con lo que se hacían todos los eventos populares. Ya mencioné las cumbiambas, que eran lo más visible, ¿no? Okay. La cumbiamba. Pero mira que nos dio, la parranda, por supuesto, que también la parranda se considera que la gente hacía su parranda con este tipo de instrumentos. Ya con el tiempo, cuando el acordeón llega, entonces sí ya vienen una cantidad de formatos. En La Guajira, por ejemplo, se dio mucho un formato que le llamaban colita. La colita ya era unos instrumentos que los puedo mencionar así. Tenían un bombo, un redoblante, unas maracas y un acordeón. Con ese tipo de formato interpretaban porros, música europea como vals, la polka. Era bailable. Pero cuando ya el acordeón lo asume el campesino, que comienza a desplazarse a las fiestas patronales de cada región, de cada pueblo, siempre iban a hacer con esa música, se fue popularizando, comenzaron a motivar cantantes, a llamarle la atención a los poetas y comenzaron a hacer las canciones que hoy en día todo el mundo las degusta, ¿no? Ok, perfecto. Entonces podríamos decir que a finales de 1800 llegan los primeros acordeones. Entonces vamos a comenzar a hablar de esos acordeones que llegaron y los cuales acogimos nosotros en la música vallenata. Ok. Bueno, miren, aquí dice, evolución técnica del acordeón en la música vallenata. Aquí tenemos, allá se ve un instrumento, es un acordeón. Es un acordeón hecho en Alemania. Los músicos de esa época, que eran analfabetas, ellos no sabían leer, por decirlo de alguna forma, tal vez el español y mucho menos iban a leer en alemán. Entonces, a este instrumento que ven aquí, trae en la parte de encima 2 registros. Esos registros eran con el propósito de hacerle cambiar el sonido o grave o agudo. Pero ese adminículo que ven ahí se les pareció a unos tornillos que traían unas máquinas de coser, la máquina Singer, eso es lo que se comenta. ¿Qué nombre le pusieron ellos? Acordeón tornillo de máquina, por el solo parecido. Ellos se defendieron con su léxico y así continuaron. Esto también se les parecía a ellos como a unos cachos de res, de las vacas.
ya vino este acordeón que no trajo estos tornillos que también se parecían a los cachos de red, entonces ya le pusieron un nombre, moruno. El moruno, en los términos de ganadería, quiere decir aquel ganado que no tiene cachos. Ok. Miren, ya este, que ya fue el acordeón que más acogieron nuestros juglares, ya vino de 2 hileras, porque también tenemos que ir hablando de la evolución. Mientras aquel trajo 2 bajos, que parecen unos bajos de cuchara, también el músico, muchos le decían acordeón bajo de cuchara. Bajo de cuchara. Aquel trajo 2 bajos, ya este trae 4 y trae una hilera, pero ya este viene con 2 hileras y 8 bajos. A este acordeón los músicos no tuvieron tanto problema. ¿Por qué? Porque trae una guacamaya o un guacamayo y lo denominaron acordeón guacamayo, que fue el acordeón más famoso. Músicos como Chico Bolaño, allá se ve una fotografía con un acordeón guacamayo, que fueron los acordeones más representativos. Miren que este acordeón, quien de los primeros que grabó fue Alejo Durán, trae 2 hileras y media y los mismos 8 bajos. Los músicos, para no enredarse, le pusieron acordeón 2 y medio. Ahí se quedó 2 y medio. O sea que hablando en este acordeón, o remontémonos un poquito al guacamayo, ya el guacamayo llega en qué años más o menos y qué tipo de músico comienzan a utilizar. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí podemos decir que a finales del siglo XIX comenzaron a llegar este tipo de acordeón. Ya en los años 1910 nos llegan estos, que entre otras cosas fue el que más acogimos porque tenía más fuerza el acordeón, ¿no? Para nuestra música, porque eso también depende de la música que tú vayas a interpretar. Nosotros tenemos una rutina original y tuvimos que fuellar para buscar la escala musical. Bueno, entonces, esto en los años 10 para 20, llegaron unos acordeones de 2 hileras también, pero este acordeón llegó por allá por los años 30, de 30 para 40. 30 para 40, lo mismo que este acordeón, más o menos en esa época, por los 40. Llegó este acordeón famosísimo. El acordeón este negro que ven ahí no trae denominación en el lado de los bajos, entonces los músicos le decían el acordeón cuadrado, pero tiene una historia hermosísima. Toño Fuentes, el de Disco Fuentes, él vivía en Estados Unidos. Alguna vez trajo ese acordeón y lo trajo con el propósito de que los músicos que estaban grabando tuvieran unos instrumentos mejores. Entonces le hizo un reto a Luis Enrique Martínez y le dijo que si él era capaz de tocarlo, le daba grabación y además le regalaba el acordeón. Eso lo manifiesta Julio Oñate en su libro El ABC del Vallenato. Yo creo que es una información que viene precisada en ese libro. Entonces este es un pre-corona. Después del pre-corona viene un instrumento que se llama el 2 corona. Ya se está hablando de las coronas. Las coronas son las formas en cómo están distribuidas en la parte interna las notas. Okay. Por ejemplo, en un acordeón de esto, yo hundo un botón y nomás me suena una nota. Ya en un acordeón de 2 coronas, 2. Y en el de 3 coronas, que es el nuestro, ya 3. O sea que si uno hunde 4 botones, 4 dedos, estamos escuchando 12 sonidos. Bueno, entonces, ya esta es una alteración de aquel acordeón. Pero miren, y así vamos durante los años 50, 60, ya en el año 68, cuando inicia el Festival Vallenato, ya tenemos este tipo de acordeón que trae unas alteraciones, que algunos la conocen como disonantes. Entonces ya es el acordeón que comenzamos nosotros a adquirir y eso nos fue dando tanta fama que, como lo dije anteriormente, nuestros técnicos de acordeones comenzaron a hacerle esos cambios. Este acordeón que ven ahí, en el año 1998, Alemania quiso hacerle un homenaje a los músicos colombianos y por eso viene con la bandera colombiana, amarillo, azul y rojo. En el 2007, ya el Festival Vallenato tenía fama en todas partes, a nivel nacional e internacional,
Y ya es un acordeón dedicado a los reyes vallenatos. Aquí dicen Rey Vallenato. Eso lo hicieron en el 2007 y en el 2008 ya ellos hacen entrega a los reyes cuando tienen la oportunidad de venir de este tipo de acordeón, porque se llama Rey Vallenato. Okay. Y en el año 2013, aquí a nuestra casa museo vienen los directivos de la Honer, porque fue el año que nosotros comenzamos a abrir este espacio. Emilianito Zuleta los ha traído para que viniesen a ver lo que yo estaba haciendo con el acordeón que ellos fabricaban. Ellos se emocionaron tanto. Ese día acá estábamos todavía como muy en pañales nosotros, pero les causó alguna impresión de que de su tierra tan lejana hubiese personas que amaran tanto este instrumento, que amaran tanto el acordeón. Eso permitió que en el año 2014 hicieran ese instrumento que ven allá, dedicado a Emilianito Zuleta. Trae la firma de Emiliano y trae el nombre. Okay. Entonces ya hoy en día tenemos un acordeón a nuestro juglar. Bueno, y podemos decir que no son muchos los acordeoneros que tienen la fortuna de que en el mundo le hayan hecho un acordeón especial. Sabemos que hay otros, pero digamos que Emiliano Zuleta, que es uno de nuestros juglares, además muy de la casa, son de los pocos acordeoneros en el mundo que tiene el privilegio que la casa Honer le hubiese hecho. Bueno, mira, el Flaco Jiménez, que es muy reconocido en la música texana, lo mismo los Tigres del Norte también tienen un acordeón ya. Son pocos, como tú dices, son pocos, bueno, son merecidos, ¿no? Creo que próximamente vamos a tener ya un acordeón para Israel Romero. Yo he estado por ahí, me han contactado a mí para que mande algunos documentos. Ok, muy bien, maestro. Bueno, ya hemos visto la evolución técnica, también histórica, del acordeón en la música vallenata. Hay un evento que sin duda hace que nuestra música vallenata numera y donde se exponen los 4 aires de la música vallenata. Es acostumbrado aquí en el museo que las personas que llegan les mostremos cuál es la diferencia entre cada uno de esos aires. Entonces claro, vamos a mostrarle a las personas cómo se toca cada uno de los aires de la música vallenata. ¿Le parece? Claro, ¿quién nos ayuda aquí? Inicie usted allá y yo lo ayudo aquí con el micrófono. Entonces vamos a iniciar, no lo vamos a hacer en el orden que se hace en el Festival Vallenato, pero lo vamos a hacer por cadencia, exacto, del más lento. Entonces vamos a empezar con el son, que es un aire melancólico, un aire más bien donde se canta canciones de mucha tristeza, de mucha nostalgia, y vamos a iniciar mostrándoles cómo se toca el bajo y posteriormente pasamos a la melodía. Bueno, yo lo hago de una forma como muy tradicional, no como tocaban los músicos de antes. El son se toca de esta forma. Lo bajo y después paso aquí a la melodía. Bueno, muy bien, maestro. Yo me voy a permitir entonces ir con el próximo aire musical, que es el paseo. Pues le cedo el micrófono. Ok. Con estos aires, en los festivales que tienen la característica del Festival Vallenato, es con los que concursan para que haya un rey vallenato en todas partes. Paseo. Inicia con los bajos.
excelente. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos con el merengue, que es un aire muy alegre de nuestra música vallenata. De hecho, uno de los merengues más populares y más reconocidos de la música vallenata es compuesto por el maestro Alberto Murgas, que es nativo del Valle, pero en esta oportunidad va a interpretar otro para decirnos o enseñarnos cómo se toca el merengue en la música vallenata. Entonces vamos con los bajos inicialmente. Muy bien, muy bien. Bueno, este digamos que es uno de los aires también muy alegres de la música. Los que más se graban en la actualidad es el paseo, pero el son y el merengue, aunque no se graban tanto, son, sobre todo el merengue, es un aire que todavía conservan los artistas y que todavía graban. Yo voy a terminar con el cuarto aire. Pero mira, pero si hay algunos intérpretes que apoyan lo tradicional, el caso de Jorge Celedón, ¿no? Que siempre graba los cuatro aires. Pues vamos con la puya. ¡Vamos, Betico! Qué bien, maravilloso, maravilloso. Bueno, mira, mucha gente cree que con el aire de la puya es que la gente gane. No, tienen que hacer precisión en los cuatro aires. El son es un aire muy exigente, a pesar de que es lento. El jurado siempre está como muy pendiente de la interpretación del son. Lo mismo que con el paseo, el merengue y la puya, ¿no? Pero la gente a veces cree que es la puya con la que gana, porque es el de las finales. Pues. Exactamente. Maestro, hablemos de algo que también es importante antes de pasar a los tipos de acordeones que hay. Hablemos de algunos personajes que han engrandecido la música vallenata, algunos personajes importantes y relevantes. Bueno, eso es importante. Mire, nosotros no podemos olvidarnos hoy de Francisco el Hombre. Francisco el Hombre, a pesar de que no tuvo estos acordeones, permitió que tuviéramos una leyenda, que este folclore se considere mágico. Y precisamente se recuerdan temas de él que los interpretaba como la chencha, la puerca mona, una cantidad de temas. Hay otro que se puede decir que fue el paradigma de los acordeoneros tradicionales, Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez puso su plana. Yo creo que después de la siguiente generación no hubo una persona que no tocara de la forma como Luis Enrique Martínez lo hacía, pero no podemos olvidar a un Alejo Durán, que también con su estilo se caracterizó, a Calixto Ochoa, a Juancho Polo Valencia, al mismo Pacho Rada, al mismo Andrés Landero, Abel Antonio. Ellos hicieron un aporte muy significativo a nuestra música, pusieron la plana. Ya después, bueno, vinieron unos personajes como Colacho Mendoza, Emilianito Zuleta, Israel Romero, Juancho Roy, y hoy en día tenemos una pléyade de muchachos que conocen demasiado el acordeón, que yo nunca me imaginé. Mira, yo me asombro cuando yo veo unas niñas de 10, 12 años haciendo maravillas con el acordeón. Algunos músicos se asombran de ver lo que ellos hacen. Entonces uno lo que quiere decir es que este instrumento vino para quedarse, aunque algunas veces se diga
que si no componen como se componía antes, todo es de época, todo es de época. Pero para fortuna nuestra, estas chicas han iniciado con esa música donde ellos pueden hacer hermosura, bellezas, con las secuencias que trae musicalmente el acordeón. Bueno, maestro, muchas gracias. Usted lo dijo al principio, el acordeón es uno de los instrumentos más populares del mundo. Y en ocasiones pensamos que el acordeón solo lo tocamos por aquí o que solo el acordeón es alemán. Ya lo aclaramos, el acordeón se fabrica en toda Europa. Y por eso vamos a hablar ahora de los tipos de acordeones que existen en el mundo. Y los vamos a describir a continuación y se los vamos a dar a conocer a todas las personas que nos ven. Puedes ponerlo aquí. Bueno, mira, aquí, en esta, hazme el favor y quita este acordeón de aquí. ¿Podemos quitar este acordeón? Ahí, ok, perfecto. Ahí, padre. En esta vitrina hay 5 tipos de acordeones. Vamos a iniciar por el nuestro. Este acordeón se denomina acordeón diatónico. Diatónico, popularmente la gente dice que el diatonismo es porque en un botón nos da 2 tonos. Uno coge un botón, le puede dar para adentro el do, el mismo botón para afuera, re. Entonces es la característica de este acordeón. Son acordeones que se pueden aprender solamente con actitud musical. Nosotros por aquí no tuvimos maestros para aprender a tocar el acordeón. Por eso creo que hay demasiados acordeoneros en la región, porque aquí aprendimos a tocar por tradición. Veíamos a nuestros familiares, a nuestros papás si eran músicos, veíamos a los amigos de nuestros papás y a los que vivían en el entorno nuestro con sus parrandas y cada quien iba aprendiendo. Este es el símbolo de la música vallenata, el acordeón diatónico. 3 hileras y 12 bajos. Este acordeón perteneció, mire, al Cocha Molina, cuando fue rey de reyes, una donación que nos hizo, aquí la tenemos. Esto que ven aquí es una concertina de los países célticos, por allá por Irlanda, Escocia, el país de Gales. Pero sorpresa, hay un país, Suramérica, que es un instrumento apetecido, Bolivia. Me sorprendí cuando un argentino llegó aquí al museo y comenzamos a hablar del instrumento y él me dijo, ¿tú sí sabes que en Bolivia se interpreta la música folclórica con concertina? Ni idea. Para mí fue maravilloso. De la concertina se derivó un instrumento que es famoso en el mundo y es el bandoneón. Mientras la concertina es hexagonal, tiene 6 lados. Ojo, vamos a hacer esta aclaración de una vez. Aquí en Colombia y sobre todo en esta región le decían concertina al acordeón piano. No, el acordeón a piano es acordeón a piano. Entonces, ya saben, 6 lados. El bandoneón que se deriva de la concertina tiene 4 lados y ya ellos son rectos. Este es el símbolo del tango en Argentina, que hoy se escucha en muchos países del mundo, por supuesto, en Francia, en Japón. El tango llegó muy lejos con este tipo de instrumento. Llegó a Argentina porque allá lo primero que llevaron las iglesias fueron los armonios. Y este tiene un sonido muy parecido al armonio. Cuando llega ese instrumento, los feligreses que lo llevaron, el músico de la región, su música nativa, comenzó a interpretarlo con este instrumento. Okay. Allá tenemos el acordeón a piano, que ya se le denomina cromático de teclas. Este acordeón que ven aquí de botones también es cromático, pero se le llama cromático de botones. La única diferencia de estos dos es en la posición de los dedos para interpretar la música o el género que quieran. Cada uno trae con 120 bajos. Aquí él tiene 120 bajos, teclas y botones. Entonces estos son los 5 tipos de acordeones que hoy en el mundo se interpretan. Ok, maestro, muchas gracias por esa explicación. Digamos que ya hemos explicado el origen, la evolución del acordeón, cómo llegó el acordeón a Colombia, qué tipo de acordeón acogimos nosotros, los tipos de acordeones que hay en el mundo,
Entonces ahorita vamos a pasar a otra sala donde vamos a ver otra parte muy interesante del Museo del Acordeón, que es donde están acordeones de diferentes partes del mundo, donde vamos a poder ver acordeones no solo Hohner, sino otras fábricas de acordeones italianas, francesas, suizas. Pero antes de pasar a la otra sala, quisiera preguntarle por un personaje que también es muy importante para el museo y que las personas de afuera lo preguntan mucho y que algunos dirían que es uno de los promotores número uno del vallenato en el mundo, que es García Márquez. ¿Qué papel juega García Márquez para la música vallenata y qué importancia, qué relevancia puede tener él para nuestro folclore? Bueno, García Márquez definitivamente es el promotor universal del vallenato. En el año 67, cuando todavía no se había hecho el Festival Vallenato, él había logrado con unos amigos en Aracataca hacer una fiesta grande que Gloria del Pachón lo denominó posteriormente, cuando el Festival Vallenato tenía fama, como el primer festival. En todo caso, García Márquez una vez dijo, no, nosotros no lo hicimos con ese propósito, pero si la gente lo manifiesta, bueno, allá es problema de ellos, no quiero líos. En todo caso, García Márquez amó tanto este folclore que en 100 años de soledad menciona a Francisco el Hombre como el protagonista de ese ser que se enfrentó al diablo y lo derrotó con acordeón. Que hoy en día uno, haciendo esa reflexión, lo que quiso decir García Márquez es que el bien derrotó al mal, por ponernos de esa forma a pensar. Además, menciona a Rafael Escalona también en ese libro, 100 años de soledad. Pero para mí lo más importante tantas cosas importantes con decir que 100 años de soledad era un vallenato de 380 páginas. En el año 1948, un 22 de mayo, después que él se viene de Bogotá, cuando el famoso Bogotazo, se vino a trabajar en el Universal de Cartagena, en el segundo artículo que escribió, le dedicó un texto hermosísimo al acordeón. Yo me sé ese texto, pero voy a recitarles, por ejemplo, el primero. Un fragmento. Algo. Dice así: no sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Perdone usted, señor lector, este principio de greguería. No me era posible comenzar en otra forma una nota que podría llevar el manoseado título de vida y pasión de un instrumento musical. Yo, personalmente, le haría levantar una estatua a ese fuelle nostálgico, amargamente humano que tiene tanto de animal triste. Nada sé en concreto acerca de su origen, de su larga trayectoria bohemia, de su irrevocable vocación de vagabundo. Probablemente haya quien intente remontarse por el árbol inútil de una complicada genealogía musical hasta encontrar en no sé en qué ignorado sitio de la historia al primer hombre que se despertó una mañana con la necesidad inminente de inventar el acordeón. Muy bien, maestro, muchas gracias. Tenemos memoria todavía para rato. Bueno, este es el Conversatorio del Acordeón en la Música Vallenata, un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. La convocatoria Comparte lo que somos, categoría Los Museos Cuentan. También es un evento en alianza con la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confa-Cesar. Ahí están todos conectados, los estudiantes de Confa-Cesar, los amantes del folclore vallenato, de nuestra música, las personas que vienen al museo, que comparten con nosotros el arte de la música. Nos han llamado músicos reconocidos, Beto Villa. Ahí debe estar Beto Villa, pendiente, Eibar Gutiérrez, Israel Romero, una cantidad de gracias por todo. Entonces ahora, como se los anuncié anteriormente, vamos a pasar a otra sala, vamos a coger aquí el cable con cuidado y vamos a terminar de mirar una colección de acordeones que tenemos aquí en el museo. Digamos que ya vamos finalizando este conversatorio. Esperamos que les haya gustado, que estén disfrutando de esta charla con el maestro Alberto Murgas. Y ahora vamos a mirar una colección de acordeones donde podemos deleitarlos con algo que seguramente ustedes van a querer venir a ver aquí en el museo.
y son acordeones de diferentes partes del mundo. Entonces, maestro, empiece miren, usted y vamos narrando de qué se trata. Esta colección que ven aquí aquí dice, colección de acordeones rusos. Esto se le denomina, esto es un cromático de botones, en Rusia se le denomina bayan. Bayan es el similar del juglar, en España, que fue el nombre que nosotros adoptamos para nuestros músicos tradicionales. En Rusia se denomina bayan. Y aquí tenemos otro tipo de acordeón que ya es como semidiatónico, que se le denomina garmon. Entonces, estos 4 instrumentos son de origen ruso. Esta parte que inicia por acá, miren esa hermosura de acordeones. Eso es un enano, un acordeón enano, Lilliput. Este es otro tornillo de máquina. Estos que están aquí en la parte de arriba hasta allá son acordeones hechos en Alemania. Allá hay una marca que se llama Bellmeister. Es un acordeón hecho en Alemania, pero en Klingenthal, en Alemania. Bueno, ya en esta sección iniciamos con acordeones hechos en Italia. Aquí, Italia tiene muchas fábricas. La Paolo Soprani, la Dino Baffetti, Pasquale Ficoseco, Dalapet Mariano, Stradavos, Gabanelli. Hasta ahí tenemos acordeones de Italia. Acá hay una parte que ya la pueden ver ustedes. Aquí ya tenemos este también es hecho, este es un Scandali, hecho también en Italia, pero ya aquí tenemos un acordeón hecho en Rumania. Este es fabricado en Ucrania. El micrófono, maestro. Perdón. En Ucrania. Aquí ya tenemos uno hecho en Brasil. Este es un acordeón producido en Brasil. Francia. Suiza. Austria. Checoslovaquia, Delicia. Y este es hecho ya en Yugoslavia, un Rigoletto. Y este, por supuesto, es hecho en San Juan Nepomuceno, aquí en Colombia. También tenemos un acordeón en el otro espacio que se denomina Mileto, que es hecho aquí en Valledupar por José Luis Sierra. Ok, maestro, muchas gracias. Ahorita vamos para finalizar, a hacer una demostración de algunos aires que se tocan con acordeón también, que son aires de otros países, otro tipo de música que a medida que se han ido haciendo los estudios aquí en el museo, que el maestro Alberto Murga ha venido estudiando y explorando otras raíces de otros países, ha logrado ir sacando en el acordeón. Y vamos a hacer una demostración, maestro. Entonces me voy a echar para acá, me voy a correr un poco y sea usted quien nos va diciendo por aquí, quien nos va diciendo qué canciones van a tocar y a qué folclores pertenecen. Sí, vamos a hacer unos cortos, por ejemplo, de música italiana. Esta es una tarantela italiana. El bal es originario de Europa, en Viena, en Francia, pero aquí en Colombia hay un bal muy famoso, vamos a recordarlo.
Argentina, ya allá se toca el tango. Y así vamos ahora a recorrer, vamos a llegar a Rusia. Bueno, son muchas las melodías que en el mundo existen con el acordeón. Por ejemplo, hay algo que se llama el forró en Brasil. El acordeón definitivamente se puede interpretar toda clase de música, así como interpretamos nosotros nuestras cumbias. Mucha gente interpreta bolero. Y por supuesto nuestra música vallenata, ¿no?
forma era como nuestros juglares iban aprendiendo, no había música escrita. Ellos cogieron el acordeón, comenzaron a hacer este tipo de melodía, este tipo de música. Por eso ustedes quizás no lo identifican. Quise hacer como eso para que ustedes vean que con el acordeón motivó a los compositores, enamoró a los poetas y por supuesto enalteció a los cantantes. Bueno, maestro, muchas gracias. Para todos los que nos han estado viendo, este fue el conversatorio del acordeón en la música vallenata. Un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, también por la Caja de Compensación del Cesar, Confacesar, que está dentro de la convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional 2020, categoría Los museos cuentan. Bueno, maestro, muchas gracias nuevamente por hacernos una charla, por divertirnos, por enseñarnos un poco de cultura, por mantener nuestro folclor vallenato, por hacer cultura y por hacer que nuestro folclor cada vez se enaltezca más en el mundo. Bueno, gracias a ti por acompañarme. Yo creo que fue una tarde maravillosa. Gracias a todos esos amigos que siempre nos apoyan, a Wilfredo Rosales, que siempre está muy pendiente desde el museo, y tantos amigos que tenemos, como Omar Benavides en Bogotá. Antes de despedirme, quizás quiero manifestarle que tenemos la colección de 100 años de soledad en todos los idiomas que se han traducido. Lo tenemos en braille, lo tenemos en audiodisco, para que aquellas personas que tengan esa incapacidad visual puedan acercarse al Museo del Acordeón y puedan leer 100 años de soledad. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, gracias al Ministerio de la Cultura, gracias a Confacesar, gracias a los muchachos de producción que hicieron un trabajo impecable en cabeza de Brian Cuadro y Mackin Producciones, a todas las personas que están pendientes del museo, que han colaborado. Son muchas las personas que han hecho posible que este espacio cultural exista hoy en Valledupar, y así nos despedimos, maestro, de pronto con una canción suya de fondo, ahí para irnos despidiendo de la gente. Y con el apoyo del Ministerio de Cultura, nuevamente con Confacesar y con todos los amigos que están pendientes de nosotros. Muchas gracias por estar todos aquí y por haber disfrutado de este conversatorio.